Hola, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Good morning, everybody. Bon día a todos, ¿cómo están? Rodri, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué haces, Tato? ¿Todo bien? Hola, Debo, Vero, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a este, a este curso que estamos haciendo en conjunto con la TAM Consaltas. La verdad, un gran gusto poder reunirnos de vuelta para hacer esta- estas, estas jornadas de entrenamiento, de capacitación que van a estar súper interesantes. Vero, contanos brevemente un poquito de la TAM Consaltas, quiénes son para los que no te conocen. Con Vero nos conocemos y con Débora hace muchos años. Y, y a su vez, y bueno, que nos contanos un poco de la consultora y a su vez también de qué se va a tratar el curso del cual estamos participando. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Dominion, al equipo de Uruguay, acá Rodri, Tato y bueno, y todos los que están haciendo posible esto. Estamos muy felices de acompañar. Justo estaba mirando los chats que estaban llegando y veía un montón de nombres de viejos amigos, viejos colegas, viejos conocidos. Así que me quedé súper emocionada de estar acá otra vez casi que en familia y también ver que hay como 400 participantes y que es muy abrumador. LATAM Consultas es una consultora especializada en mercados financieros internacionales. Nosotros funcionamos como tal desde el año 2016, pero como decía Tato, nos conocemos desde mucho antes de la industria financiera, del sector de asesoramiento, de gestión patrimonial, propiamente dicho, y hemos trabajado y coincidido en otras organizaciones. LATAM Consultas surge de justamente toda esa experiencia de muchos años en la industria financiera y de querer aplicarle una visión independiente a todo lo que hacemos. Así que lo que hemos formado es un equipo de analistas especializados en diferentes áreas como fondos mutuos, bonos individuales, acciones individuales, notas estructuradas, ETFs, activos privados, activos alternativos, hedge funds, etcétera, para poder ayudar a los profesionales, a los intermediarios profesionales, es decir, asesores independientes, a tomar mejores decisiones. ¿En base a qué? En base a información independiente, ¿sí? Que no tenga un sesgo de venta de ningún lado, ¿sí? Nosotros no abrimos cuentas, no asesoramos inversores y no vendemos productos. Lo único que hacemos es analizar el mercado y analizar productos para después sí procurar hacer una combinación con eso y apoyar a los asesores en el proceso de asesoramiento, valga la redundancia. Y como parte de todo esto, hacemos mucho hincapié en la formación y en la educación, ¿sí? Por eso es que a raíz de esta capacitación que vamos a transitar juntos estas próximas semanas, trata de eso, de repasar conceptos, ¿sí? De esos conceptos, ponerlos en un contexto y siempre pensando en el cliente final, en el inversor que nos va a dar su confianza para que le manejemos su dinero, sus ahorros. Esto se aplica tanto a las cuentas de ahorro de largo plazo con los aportes regulares, como a las cuentas de, digamos, bueno, de inversión en sí mismas, donde el cliente ya tiene un ahorro y quiere colocarlo a, a resguardo o quiere colocarlo para capitalización. Entonces, es importante entender lo que el cliente espera, es importante entender lo que los mercados pueden dar y alinear esas dos perspectivas con el perfil de riesgo del cliente para, en definitiva,
darle una propuesta de inversión y después hacer todo el acompañamiento a lo largo del tiempo según la dinámica de los mercados. Esta capacitación, estos módulos que ustedes van a tener estos días van a ser presentados por nuestros diferentes analistas expertos en las diferentes áreas. Es por eso que hoy arrancan con Débora Amati, que es especialista en economía y mercados a nivel macro. Es decir, ella mira como todo el panorama del mercado, que es la base para después entender cómo las acciones, los bonos, los fondos podemos después armar una estrategia de inversión. Y para asegurarnos que entendieron los conceptos que vamos a repasar, vamos a hacer una pequeña prueba final que va a ser para ayudar a consolidar esos conceptos, ¿sí? Les decía que esta capacitación la hemos hecho muchas, muchas veces y le contaba a Tato que el otro día me había llegado un correo donde me pedía un agente me pedía una propuesta para un cliente de $1.000.000 o un prospecto de $1.000.000. Y en ese momento recordé que esa agencia hace unos años atrás solamente hacía planes regulares y nunca se había adentrado en el mundo de las cuentas de inversión. Y después de muchos años que habrán sido, bueno, nuestra consultora solo tiene 8 años, ¿no? Va a cumplir Ujú. 9 este año. Y este cliente debe hacer, no sé, 3, 4 años que trabaja con nosotros, quizá alguno más. Pero miren lo que ha sucedido, que una pequeña agencia que solamente hacía planes regulares, después de nuestras capacitaciones regulares, de nuestros encuentros, de nuestro acompañamiento y nuestro apoyo a lo largo de los años, estaba pidiendo propuestas de inversión para clientes de $1.000.000. Creo que eso y es lo más representativo que les puedo decir para que disfruten este repaso de conceptos que vamos a hacer, donde quizá no pretendemos enseñarles nada, pero sí aportarles cómo funciona todo junto y cuál es la proyección que ustedes pueden tener a partir de estos conceptos y de esta capacitación. Así que primero agradecerles que estén y segundo desearles el mayor de los éxitos en esta carrera profesional y ojalá dentro de un tiempo, que no sea mucho, podamos tener también del lado de ustedes las noticias de que han crecido como personas y como profesionales, ampliando su cartera y teniendo cada vez más clientes y más grandes. Así que les mando Excelente. desde Montevideo un beso muy grande y otra vez muchas gracias a todos, a Rodri, a Tato y a todo el equipo de Dominión por hacerlo posible y por habernos elegido a nosotros para, para esta colaboración. Gracias, Vero, excelente, excelente introducción. Y la verdad que como bien mencionabas al final, con Rodri venimos siendo partícipes también de ese crecimiento de los asesores, de que justamente de muchos de ellos que empezaron ofreciendo algún tipo de solución y hoy vienen creciendo y aumentando su espectro e inclusive animándose y enfocándose en clientes cada vez más grandes, ¿no es cierto, Rodri? O sea, cada vez apuntando a dar un servicio más profesional, de mejor nivel, justamente para darle más herramientas a ese cliente, ¿no? Bueno, Exactamente. Berito, nada, un placer estar acá con Débora, con Vero. Hemos trabajado juntos más de 10 años y hasta el día de hoy en contacto. Y lo mucho o lo poco que personalmente sé de mercado de inversiones lo aprendí con este tipo de cursos que ella misma daba, nos daba a todos en AIBA en aquel momento. Así que la verdad que feliz y agradecido. Y es algo que creemos que este curso puede ayudar a muchos asesores. Nosotros hemos crecido mucho en los últimos años, se ha incorporado un número grande de asesores y que para ellos mucho va a ser la primera vez. Otros es un déjà vu que estarán reviviendo este curso, pero para un número muy grande de nuestros asesores de hoy en día es la primera vez que van a recibirlo y está buenísimo el curso. La idea es que poder entender de forma simple conceptos que son básicos pero que después nos va a ayudar a estar frente a un cliente y poder contarle un poco de qué trata el mundo de las inversiones y que al final no da tanto miedo como suena muchas veces.
Así que feliz de que desde Dominio estamos impulsando este primer curso, porque si es algo que tiene éxito, se podría ir repitiendo en los próximos años. Y agradecerte mucho a vos, Vero, a Débora, bueno, Pablito, todo el equipo que de la TAM Consultas que nos van a estar ayudando a poder compartir todos estos conceptos que, de vuelta, los va a ayudar y los va a potenciar en el día a día. Ese crecimiento que dice Tato y que decís vos, Vero, es real. Y bueno, gracias a ustedes que son los expertos que nos pueden ayudar a transmitir estos conceptos que de vuelta nosotros no, nosotros somos usuarios, nos gusta participar de estos cursos también, los aprovechamos mucho, pero son ustedes los que tienen que poder darlos, que son los que están preparados para hacer eso. Nosotros por lo Y general que, hablamos un poquito más comercial. y que se animen a interrumpir, a participar y a preguntar, porque es la mejor forma de aprender. Así que tengan la total libertad y confianza en todos los módulos de interrumpir y preguntar cuando no entiendan algo o cuando quieran reafirmar algo, pregunten, cuestionen, porque eso es lo que los va a ayudar a internalizar los conceptos. Los dejo entonces en excelentes manos y les mando un beso muy grande a todos. Excelente, Un Vero, millón de beso. gracias. Gracias, Besos. Vero. Chao. Debo, bueno, excelente, buenísimo. Hoy tenemos la primera parte del curso y quiero, antes de que empieces a hablar tú, déjame volver un segundo para atrás. Voy. No, tú me estás ahí. Ahí, ahí está. Déjame mostrarles lo que va a ser las distintas, como quien dice, los distintos módulos que vamos a tener, donde vamos a hablar, bueno, hoy Débora se va a encargar de presentarnos todo lo que trata de economía y mercados, cómo funciona el mercado financiero, cuáles son las principales cosas que uno tiene que tener en cuenta, los principales conceptos que debemos considerar a la hora de economía y mercados, entender bien cómo funciona eso y esto es clave para el resto de las bolillas que vamos a estar viendo. Luego acciones, luego, o sea, lo que es renta variable, luego bonos, lo que es renta fija. Después vamos a tener uno específico de fondos mutuos e ETFs, que también van a servir para consolidar quizás puntos anteriores. Y el último de los que vamos a tener como capacitación va a estar enfocado en todo lo que son estrategias y en la gestión de portafolios. ¿Tá? Y al final, el sexto lunes, vamos a tener justamente el examen final con la prueba para que todos puedan haber tenido el tiempo necesario para estudiar, repasar lo que fueron las distintas presentaciones y tener también bueno, poder validar lo que fueron aprendiendo a lo largo del tiempo. Hoy nos estará acompañando Débora. No sé si Débora, vos ya sabés o quiénes nos están acompañando con acciones, con bonos, con fondos y Sí, en claro. estrategia. Les cuento, Contanos. el módulo de acciones lo va a dar Martín Nogués, que es nuestro Mm, especialista en renta variable y en particular en acciones. perfecto. Bonos lo van a ver con Pablo Machado, especialista Ujú. en crédito y jefe del equipo de bonos de Latam Consultas. Fondos mutuos e ETF los van a ver con José Quijano, nuestra última incorporación, una persona súper conocida en la industria, con muchísimo expertise. Y luego, por último, estrategias y gestión de portafolios. Vamos a hacer un mix seguramente con Emeterio, que es el jefe de portafolios, y no sé si me estaré sumando yo también para dar un cierre o quizá Santi. Y Ujú. el profe malo, el del examen final, será Pablito. Ahí está, Pablo Pablito Machado también, va a estar a cargo de eso. a cargo de Excelente, eso. Evo. Buenísimo. Bueno, y la idea es que dure no más de una hora, así podemos tener también información específica, poder entenderla y después enfocarnos en algunas preguntas al final, los últimos 5 minutos, si vale la pena y dar lugar a que puedan seguir con sus tareas. Así que, Debo, no te robo más tiempo. Adelante tú con la presentación primera de Economía y Mercados. Gracias, Santi. Un poco para que vayan perdiendo el miedo y se van ocurriendo preguntas. La idea de este módulo es ordenar conceptos que estoy segura que de alguna manera ya sabemos o ya tienen presentes, eh, porque hay muchas quizá palabras o ideas similares entre lo que tiene que ver con la economía y el mercado. En particular, la economía es un sistema de producción, de consumo, de intercambio, de comercio de bienes, servicios, que por supuesto está influenciado por la política gubernamental, por los gobiernos, política fiscal, política monetaria y demás, acuerdos comerciales, relaciones entre países, movimientos de capital.
Y por supuesto, eventos o shocks geopolíticos y avances tecnológicos. Entonces, economía global, sistema interconectado. Sistema, ¿sí? Y por otro lado, que a veces puede sonar similar, está lo que es el mercado internacional. El mercado puede ser físico o virtual, ya hoy en día es mucho más virtual que físico como lo era en sus inicios. Es el lugar o espacio donde se intercambian activos financieros. Por eso la idea de este primer módulo es sentar las bases, ordenar y hacer que ustedes ganen un poco más de confianza a la hora de hablar en términos generales de estos conceptos, de estas ideas, de la economía, de la macroeconomía, de los mercados internacionales, tanto como locales. Entonces, cuando nosotros hablamos de mercados financieros internacionales, estamos hablando de aquellos mercados, aquel espacio virtual principalmente en el que se transan, en el que se operan instrumentos de renta variable, acciones, instrumentos de renta fija, bonos, papeles, como se decía antes, o también materias primas, commodities, contratos, incluso monedas. Entonces, como les decía, el objetivo es ordenarnos, comprender de alguna manera esas diferencias, comprender cuáles son los principales puntos de impacto, las claves, los pilares de la macroeconomía, para entender por qué muchas veces algunos tienen impacto sobre lo que pasa en el mercado y otros quizá no, porque algunos impactan incluso la proyección en el asset allocation, en la asignación de unos instrumentos u otros. Entonces vamos a intentar identificar principales mercados financieros en términos de tamaño, preponderancia, donde hay más flujos, donde nos sentimos de alguna manera un poco más cómodos. Vamos también a analizar algunos eventos globales que nos han impactado y mucho, porque a veces en el día a día perdemos un poco la conciencia de todo lo que nos ha pasado en la economía y en los mercados en los últimos 10 años. Que si lo ponemos en perspectiva, estamos ante un periodo de tiempo, un rango realmente histórico que va a servir de referencia para muchos otros puntos de análisis. Y luego intentaremos ir explorando distintas alternativas o estrategias de analizar y de dar seguimiento a todo esto que tiene que ver con lo que es la economía y con lo que es el mercado, ¿sí? La economía tiene, por un lado, todo aquello que podemos ver, que podemos percibir, lo que tiene que ver con el sector real, la ecuación del Producto Bruto Interno que conocen, que tiene que ver con el consumo, con la inversión, con el gasto, con el resultado entre exportaciones e importaciones, con lo que pasa en términos de las variables de empleo, de las variables de inflación, de la producción industrial o incluso de los servicios. Y por otro lado, y ligado a los mercados financieros, está el sector financiero propiamente dicho. De vuelta, lugar donde se transan los instrumentos, donde se ponen en contexto las expectativas, donde se habla de riesgo, rentabilidad y donde el análisis de todas las variables económicas tiene un impacto en términos de precio y de expectativas y de sentimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a buscar identificar esas principales diferencias, ¿ok? Intentemos poner este concepto bien claro. Cuando hablamos del mercado financiero, más allá de que el espacio sea físico o virtual, lo que tiene que quedar claro es que es aquel punto de encuentro entre empresas que necesitan financiamiento y actores privados, inversores, que tienen ahorros y que quieren invertirlos para obtener una ganancia, ¿sí? Entonces, si pensamos en ese diagrama que tienen en pantalla, a través de los instrumentos financieros, vamos a estar uniendo esas necesidades de financiamiento de las empresas o de los gobiernos. En el caso de las empresas puede ser a través de emisión de acciones o emisiones de deuda, emisiones de bonos, como vamos a ver en los próximos módulos. En el caso de los gobiernos serían simplemente emisiones de deuda, bonos, y luego el ahorro disponible del sector privado, familias, empresas, instituciones, consultores de inversión que prestan sus ahorros con el fin de obtener una ganancia a través de esa inversión, de esos instrumentos financieros, ¿sí? Cuesta un poquito pasar la diapositiva. Ahí viene. Entonces, si nos vamos a concentrar en el sector real, ahí sí vamos a empezar a desglosar lo que tiene que ver con la ecuación del Producto Bruto Interno, que seguramente en alguna instancia vieron. Y acá el fin último no es definir punto a punto, sino tratar de entender por qué importa tanto al mercado financiero cada uno de estos puntos. Y además,
poner sobre la mesa que la evolución del Producto Bruto Interno de una economía es una de las pocas medidas comparables frente a otras economías. Hay algunos cuestionamientos respecto a qué tan comparable es, pero si yo tengo que pensar, por ejemplo, en la evolución de la economía norteamericana frente a la evolución de la economía china o europea o de Japón y demás, esta es la forma, esta es la medición contable, si se quiere, de un país frente a otro, ¿sí? En algunos casos, la porción de consumo en esta ecuación puede ser un poco más, un poco menos, pero en términos generales es la ecuación uniforme. ¿De qué se trata? Valor monetario de los bienes y servicios que produce esa economía, ese país. Por eso se conforma por la suma de consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público, gasto del gobierno y el resultado entre lo que esa economía vende y compra del resto del mundo. ¿Sí? ¿Por qué me interesa conocer esto o qué parte me interesa conocer de esta ecuación? Por un lado, tengo que medirlo en términos absolutos, cantidad de dinero que esa economía genera en términos trimestrales y anuales. Por otro lado, el valor relativo. Yo puedo tener un valor absoluto para la economía, cualquiera de nuestras economías latinoamericanas, y puedo compararla con la de Estados Unidos. Sin embargo, tengo que pensarlo en términos relativos, per cápita. No es lo mismo la cantidad de población. Entonces ahí tengo otro ratio que puedo volver incluso más uniforme al realizarlo per cápita. Luego también es bien interesante entender cuánto pesa cada uno de esos componentes y por qué en unos pesa más el consumo, por qué en otros más quizá el gasto del gobierno. Pero desde mi perspectiva, por lo menos para dar seguimiento, quizá lo más importante es, bueno, cómo evoluciona ese dato, ese porcentaje del producto que vamos a ir viendo. Cómo evoluciona en términos de lo que fue en el trimestre anterior. Cómo evoluciona respecto al mismo trimestre del año anterior, para romper un poco con ciertas estacionalidades. Y luego empezar a comparar en términos relativos, en la misma moneda, entre distintos países, regiones y distintas economías. Y ahí está la clave, ahí parte de cierta manera un poco lo que es la proyección de oferta y demanda y parte, si se quiere, en términos de asignar preferencias hacia un mercado u otro, ¿sí? Ahora, si nos pasamos a empezar a revisar cada uno de esos puntos, también ahí. En términos del consumo, por supuesto, hay un montón de otras variables económicas que impactan y tiene que ver con qué nos pasa a nosotros como individuos que consumimos. ¿Tenemos empleo? ¿Cuál es el nivel de empleo de esa economía? En términos agregados, ¿qué pasa con la tasa de desempleo? Con el ingreso de los hogares, con el nivel de salarios, con el endeudamiento, gasto en consumo de tarjeta de crédito, por ejemplo. Aquella gente que va perdiendo su empleo o que tiene un subempleo. Y en términos agregados, ¿cuál es la confianza que genera cada una de estas variables anteriores en términos de la confianza del consumidor? Que por supuesto va a estar muy ligado a lo que pasa en términos de los niveles de precio, ¿sí? Y ahí en el gráfico simplemente les dejamos como para que vayan teniendo algunos datos sobre qué es lo que está pasando a nivel de la tasa de desempleo en el caso de Estados Unidos. Vieron que hemos tenido fluctuaciones muy grandes, muy importantes en los últimos tiempos, y en realidad ahí les estoy mostrando 1 año y medio para atrás. Si yo les mostrara quizás 10 años, van a poder ver que la fluctuación es mucho mayor, y eso ha tenido bastante impacto. Si nos pasamos al próximo punto de la ecuación, estamos hablando de la inversión, pero ¿qué tipo de inversión? Dentro de lo que son los actores, a nivel de consumo les hablé de las familias. Cuando digo inversión, estoy hablando del actor empresa, un actor muy importante en las distintas economías. Entonces, ¿cómo deciden las grandes compañías, las grandes empresas, o quizá no tan grandes, ejecutar proyectos de inversión? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué costo? Y ahí es donde impacta otra de las variables claves que tiene que ver con la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es la tasa de interés de referencia de esa economía. Tasa a la cual se van a evaluar un montón de proyectos de inversión que quizá tengan que ver con expandir los márgenes de la empresa, con expandir las fronteras, quizá, con extender, tener nuevas sucursales, una nueva línea de negocios, una nueva planta productiva. Todo eso está ligado a lo que tiene que ver con la inversión de las compañías, con proyectos para crecer a futuro y, por supuesto, la tasa de interés va a estar ahí muy pendiente, muy al mando de la decisión de ¿es ahora o esperamos que la tasa baje?
¿Será posible que la tasa baje? Y esa es una disyuntiva que se tiene hace bastante tiempo. Y también les dejo a modo de referencia lo que es la tasa del el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, considerado como el activo libre de riesgo, que se ha puesto un poco en duda ese concepto y en los últimos años ha tenido fluctuaciones bien interesantes. Y estamos en estos momentos en el desafío de que esa tasa libre de riesgo está siendo un poco alta. Alta considerando lo que fue el promedio de los últimos 15 años, alta para empezar proyectos de inversión desde estas bases, ¿sí? Base de evaluación, base de comparación, costo-oportunidad entre esperar, invertir ahora, entre realizar otro tipo de inversión que no esté quizá tan impactado por esa tasa, decisiones que tiene que tomar quizá un gerente financiero de esa empresa que está pensando en dar el próximo paso. ¿Ok? Debo, Sí. perdón que te interrumpa, la tasa. ¿Cómo se fija la tasa y cuál es la diferencia entre esta tasa y la tasa que, por ejemplo, tuvimos la semana pasada la noticia de la Fed de que se mantuvo la tasa? Perdón que mezclo temas, pero No, es con que no están noticias mezclando actuales. temas. Es exactamente, estamos hablando de lo mismo, pero tiene como muchas aristas diferentes. Y vuelvo una Ah, diapositiva para perdón, te atrás. moví yo. La tasa, sí, se me fue a consumo. Ahí. La tasa de interés de referencia que fija la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos es la tasa considerada como la tasa libre de riesgo. A partir Perfecto. de esa tasa se evalúan los proyectos de inversión. Durante Ujú. mucho tiempo esa tasa fue cero. En el 2022 la Fed llevó la tasa a 5,5. Hoy estamos 1% por debajo de ese nivel máximo, que fue el máximo de los últimos 25 años prácticamente, ¿no? Y ese nivel de tasa que tenemos hoy en día, que como tú decís, la Fed lo mantuvo estable sin cambios la semana pasada, sigue siendo de alguna manera un obstáculo o un desafío adicional para ejecutar proyectos de inversión. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Y cómo se linkea esa tasa con la de 10 años? ¿Cómo se linkea? Bueno, en realidad la tasa de referencia de la Fed es la de muy corto plazo, es la tasa que se fija Exacto. para los money Créditos market, interbancarios, ¿no? prácticamente Exacto. créditos interbancarios de muy cortito plazo, de 0 a 3 meses, y luego existe lo que se denomina la curva del bono del Tesoro de Estados Unidos, y para cada uno de los vencimientos de esos bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo esperable, lo lógico es que cada vencimiento, rinda más que el vencimiento anterior. Entonces, esa tasa que fija la Fed sirve como referencia o como piso para lo que son los próximos vencimientos. Si yo voy a tener que esperar que el Tesoro de Estados Unidos en 10 años me devuelva mi capital, estoy esperando un spread, estoy esperando un retorno algo mayor por esa prima tiempo que estoy prestando a mi dinero. Así que en términos generales debiera ser un poquito más alta la Exacto. tasa de los bonos a 10 años que la tasa libre de riesgo. Perfecto. Clarísimo. Bien. Seguimos ahora con el punto, a ver si cambia, Sí. de la balanza comercial, el resultado entre lo que una economía vende y compra del resto del mundo. Es el ejercicio máximo del comercio internacional que pueden llegar a pensar. Entonces la idea es qué se mide, cómo se mide bienes, servicios exportados menos los importados. Eso me da el resultado de cuenta corriente, dónde se usa, por supuesto, en la ecuación del producto que estamos viendo, pero en términos de la cuenta corriente a nivel de la balanza de pagos, que indica que si un país vende más de lo que compra, tiene un superávit y en caso contrario tendrá un déficit. Y ahí va a empezar a pesar los recursos propios de una economía, el nivel de manufactura, de valor agregado que se añade en cada proceso, si simplemente se están comercializando materias primas o si hay una cadena productiva que agrega valor, que da empleo, que paga impuestos y todo eso, por supuesto, tiene un impacto a nivel de la ecuación. ¿Sí? Balanza comercial, como les decía, la diferencia, balanza de servicios, porque también se tienen en cuenta no solo los bienes que se compran y se venden, sino los servicios a través del turismo, del transporte, servicios financieros como los nuestros, por ejemplo, y los ingresos. Todo eso genera ingresos primarios y transferencias corrientes, es decir, remesas o ayuda internacional, ayuda que nos viene quizá a veces desde afuera, desde algún familiar. ¿Sí? Eso tiene una medición a nivel de la balanza comercial, de la cuenta corriente y de la balanza de pagos también, que
termina siendo una parte bien importante de lo que es la ecuación del producto. Entonces, hablamos de actores como las familias, las empresas y los gobiernos cuando hablamos del gasto del gobierno. Sin embargo, no son los únicos, hay organismos internacionales absolutamente relevantes en nuestro día a día y tienen que ver como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que brinda asistencia financiera a países en crisis. Tenemos ejemplos muy cercanos y bastante recientes. De hecho, se está conversando mucho entre el próximo paquete de asistencia del Fondo Monetario a Argentina. Se supone que en el mes de abril habrá novedades. Y eso es para que tengan en cuenta qué tipo de actuación tienen estos organismos internacionales sobre la economía global. Pero no es el único, está el Banco Mundial, que también financia proyectos de desarrollo para economías emergentes. Está también lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también ligado con las economías emergentes, economías en crecimiento, que quizá no tienen la capacidad de que el gasto del gobierno dé el próximo paso y cubra ciertas necesidades para tener un desarrollo productivo más interesante. Y a nivel de estos distintos actores, para que a ustedes les sirva, algo que nosotros miramos mucho es lo que hace el Fondo Monetario Internacional en términos de sus análisis, sus reportes y sus proyecciones de crecimiento por región. Y en este sentido, ahí simplemente les dejo la imagen de lo que fue el último reporte que elaboró el Fondo Monetario Internacional en el mes de enero. Lo hace de manera trimestral, la mayoría de las veces. La información es pública. Y aquí quizá el mayor detalle o lo que más nos interesa, o donde más foco solemos realizar, que tiene que ver con cuál es el número proyectado de crecimiento para la economía global. Para el 2024, que todavía no están cerradas todas las mediciones, para este 2025 y para el próximo año. Pero sobre todo, algo muy importante para nosotros es tratar de ver cómo se van posicionando esos resultados finales respecto a lo que había sido la proyección anterior. La última proyección del Fondo Monetario la tuvimos en el mes de octubre. En el mes de octubre, en muchos casos, el Fondo Monetario estaba proyectando menos crecimiento del que estamos observando en esa última tabla que conocimos en el mes de enero. Y en particular, algo que a nosotros nos ayuda mucho a hacer el foco en determinados países o regiones es tratar de entender, bueno, ¿dónde están los motores de crecimiento? Tenemos el bloque de economías desarrolladas, el bloque de economías emergentes y tratamos de dar seguimiento a lo que es la evolución, a la línea de crecimiento. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, en términos de las economías desarrolladas es el que se ha mostrado más resiliente, el que ha tolerado todos estos vaivenes, el que presenta un mayor aporte al crecimiento global dentro de las economías desarrolladas. Además de ser la principal economía del mundo, quiero decir con esto, la más grande. Si nos vamos al bloque de las economías emergentes, pensamos en China. China e India. Vamos a tener que empezar a hablar más de India. India viene siendo uno de los principales motores de crecimiento de los países o regiones emergentes y se proyecta que siga haciéndolo, mientras China viene desacelerándose de manera gradual hace unos 6-7 años al menos. Y la pandemia tuvo un impacto mayor sobre ese lado. Entonces, tratamos de hacer todo este tipo de lecturas, de desglosarlo, tratar de entender en términos cualitativos cuál es el foco de esa información, ¿sí? Tratamos de poner en contexto, tratamos de encontrar los ciclos económicos, dónde están las oportunidades de aquellas economías que están creciendo o que empiezan a desacelerarse, si hay expansión o si hay recesión. Y a través de identificar ese tipo de movimientos o de cambios de tendencia es donde con nuestro expertise entendemos dónde pueden llegar a estar las oportunidades. Si hay economías en expansión, donde hay crecimiento, la renta variable va muy bien. Los sectores cíclicos van muy bien. Si esa economía, en cambio, tiende a desacelerarse, hay una potencial recesión o una desaceleración que preocupa, hay que buscar de alguna manera protección, refugio, en lo que pueden llegar a ser papeles, bonos de muy alta calidad, de vencimientos largos para intentar amortiguar, mitigar este frente de volatilidad que puede generar la incertidumbre de, bueno, ¿qué pasa con esa economía? ¿Cómo va a ser ese gobierno para revertir esa tendencia negativa de crecimiento? Y por supuesto, más allá de estos focos o estas estrategias que se utilizan desde siempre,
La clave está en la diversificación, pero una diversificación que sea eficiente, que sea óptima. No es cuestión de tener 1000 activos en cartera por tener 1000 activos en cartera, no. La importancia de la diversificación es la eficiencia, es reducir riesgos o crisis locales, idiosincráticas, acceder a mercados con diferentes dinámicas, con diferentes valuaciones y con diferentes focos de impacto extrafinanciero. Y de esa manera buscar una combinación que resulte lo más adecuada para el contexto de mi cartera, de mi cliente en particular, ¿sí? Eso en términos económicos. El análisis de la economía se imaginarán que es mucho más amplio y mucho más profundo, pero yo lo que quiero es que se queden con ese orden de conceptos para que no tengan miedo a la hora de leer una noticia de qué se trata, cuál es el impacto y demás, ¿sí? De todas maneras, Sí, estamos a las órdenes para todo eso. Sí, Debo, y ahí hiciste en uno de los comentarios anteriores, cuando hablábamos, perdón que te vuelvo yo para atrás un Dale, segundo, dale. pero cuando hablabas acá de la parte de los análisis que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo a lo que tú comentás, y confirmame si estoy en lo correcto, es el mayor o sea, es el análisis más importante que se toma en consideración para ver el crecimiento de la economía, ¿correcto? Es correcto. Es Está, correcto, es independiente, es global. No es que el exacto. gobierno de Estados Unidos te está diciendo, bueno, no, yo creo que en China en realidad no son confiables los datos, o Mm. viceversa. No, no es ese conflicto de interés. Es un ente mayor, internacional, independiente, que está mostrando sus informes, sus proyecciones. Exacto. Y en base a lo que comentabas, la importancia, lo pasaste, lo comentaste al pasar, pero para mí es uno de los puntos más importantes a la hora de analizar los mercados, la importancia de los cambios en las expectativas, ¿no? Y justamente lo que comentabas que de octubre a diciembre, a enero, perdón, cuál fue el cambio en el análisis y cuál fue la evolución de un trimestre hacia el otro en cuanto a las expectativas, primero a lo que pasó y además a las expectativas de crecimiento en 2025, a las proyecciones para 2025, a las proyecciones para 2026, y qué impacto tiene eso justamente en el mercado, en el día a día, ¿no? Ver cuál es el efecto inmediato justamente en el cambio de expectativa, no en cuanto, por supuesto, en cuanto a lo que pasó, y por supuesto tener visible que haya crecimiento, que al final termina siendo los datos lo que importa, pero sí ver, bueno, cuál es el cambio de expectativa hacia adelante, porque si ese cambio de expectativa mejora, claramente tiene un impacto directo en los mercados, y si ese cambio en la expectativa es peor, justamente también tiene un impacto al contrario en el mercado, ¿correcto? Súper correcto. Ujú. Eso para nosotros es importante porque siempre nos preguntan, bueno, pero si el dato fue esto, bueno, pero vos tenés que mirar siempre ese dato comparativamente con lo que estaba esperando el consenso del mercado, lo que estaban esperando los analistas y a su vez las lecturas anteriores, ¿no? Lo que era un año atrás, entonces ir haciendo como la línea de, bueno, cómo venía, cuáles son las perspectivas, mejora, empeora, y en base a eso ir teniendo esa visión que vos mencionás, ¿no? De justamente analizar de manera más amplia lo que está sucediendo. Sí, si no pasara eso, Tato, Sí. no habría movimiento de flujos en los mercados financieros. Eh, los entes internacionales como el Fondo Monetario hace pública su proyección y luego está en el comportamiento de cada inversor la expectativa que se le asigna a cada economía, a cada sector, a cada momento en particular. Y si el dato termina no ajustándose con esa expectativa del mercado, de los inversores, o con esta proyección, ahí hay un efecto psicológico negativo, seguramente. Y eso va a hacer que los flujos se corran de esa economía en busca de otras oportunidades, o en el sentido contrario, se imaginan. Ya ha pasado en el caso de Estados Unidos en los últimos años, que la proyección inicialmente era negativa, luego no se fue dando y fuimos teniendo consecutivamente sorpresas económicas positivas. Esa sorpresa económica positiva genera el efecto psicológico de que las cosas van a ir bien. Y en ese las cosas van a ir bien, los flujos se acercan a ese mercado y las compañías terminan entregando sus resultados, ya sea en términos de lo que es la renta variable, es decir, las acciones, o la renta fija incluso, ¿sí? Por eso es tan importante saber qué es lo que se espera y luego cuál es el dato real.
Perfecto. ¿sí? Excelente, Evo. Bien. Seguir. Avanzamos. ¿Sabes que te mueve bastante más rápido a vos la Dale, diapositiva? ahí. Ahí intento. No, íbamos Pronto. otra más. ¿Ahí ¿Movió? está bien? Ahí. Sí, la idea era comentar en realidad un poco más rápido sobre los distintos mercados. Si hablamos de los mercados de renta fija, luce bastante sencillo porque decimos, bueno, son bonos que emiten los gobiernos o que emiten las empresas, pero el impacto es una variable económica clave como es la tasa de interés. La tasa de interés tiene la función de regular, si se quiere, la inflación de una economía, el nivel de precios. Esa tasa de interés impacta poniendo el piso al rendimiento de esos bonos. Pero la tasa de interés juega, si se quiere, en términos opuestos del precio de ese bono. Si las tasas suben, el precio del bono baja y viceversa. Entonces, en un contexto como el que traemos desde 2022, con inflación relativamente más alta del promedio histórico, si nos concentramos en Estados Unidos, ¿no? Las tasas subieron para mitigar esa situación, se mantienen todavía altas, hay desafíos grandes en la renta fija. Hay oportunidades, muchas, pero también hay desafíos desde lo que tiene que ver con la incertidumbre de los próximos movimientos de tasa, si volvemos a traer el punto del sentimiento y la expectativa. Entonces, ante ese análisis del sentimiento y de expectativa, las tasas se están manteniendo algo volátiles. Por ende, los precios están algo volátiles. Si nos vamos a lo que tiene que ver con el mercado de renta variable, ahí estamos hablando de las empresas públicas que cotizan a la bolsa, los principales índices que pueden llegar a tener de nombre, el S&P 500, que son las principales, las más grandes 500 compañías de Estados Unidos, pero no es el único. Tenemos las acciones globales desarrolladas a través del MSCI World o acciones globales, todos los países del mundo, a través del ACWI, All Country World Index. Tenemos acciones de Europa o índices de Europa, de Japón, de América Latina, de cada uno de nuestros países. Tenemos bolsas de valores a través de las cuales se operan las acciones de las compañías locales. Bueno, estamos muy acostumbrados a hablar sobre Estados Unidos, pero en nuestros países, en nuestras locaciones, también tenemos un mercado seguramente de accionario y de renta variable interesante, con compañías con muy larga trayectoria. Desde el punto de vista de la renta variable, quizá a veces los factores que impactan son un poco más amplios, porque sí, por supuesto, la tasa de interés impacta. El crecimiento económico, como les marcaba, impacta y mucho, porque en base a ese crecimiento las compañías traccionan, proyectando y entregando mejores resultados corporativos. La política fiscal, la política monetaria y el sentimiento del inversor, así como los riesgos geopolíticos, tienen un impacto incluso mayor en lo que tiene que ver con la renta variable. ¿Sí? Ahora, Debo, un segundo, perdón, que te estoy Sí. interrumpiendo mucho, pero este punto es fundamental porque lo han visto en los movimientos del mercado últimamente, el efecto justamente de lo de la tasa que vos venías mencionando, ¿sí? Y que además con Pablo, obviamente, cuando él se enfoque en renta fija, lo vamos a ver quizás un poco más en detalle, pero el efecto y el impacto de las tasas subiendo, ¿sí? Y qué efecto tienen sobre el precio del bono, que justamente es a la inversa de lo que podemos esperar, que justamente los hacen bajar, ¿sí? Y el mismo impacto que tiene la tasa subiendo sobre lo que es la renta variable, que como bien mencionaba Evo, al encarecerse el crédito, justamente eso impacta directamente en las empresas y en tomar los proyectos, quizás considerarlos más en detalle, en ver si realmente vale la pena, que realmente sean rentables para la Sea el empresa, momento, claro, sea que el sea el momento, momento. exacto. Ahí está. Entonces, eso es fundamental porque es algo de las cosas típicas que nos sucede siempre. Vemos, la tasa sube, entonces voy a poder comprar un bono con un mayor, o sea, mis bonos tienen que rendir más. Sí, si compras el bono en ese momento, después de que sube, pero si la tasa, si ya tenías el bono, te va a impactar negativamente porque justamente te baja el valor del bono y en definitiva te afecta el total de la inversión. Exacto. Todo Bien, tuyo, Flor. avanzamos. No me deja moverlo. Ahí, móvelo Ahí vos, ¿tenés más? ya estás ahí. Bien. Mercado de divisas, se imagina que es el mercado a través del cual se transan las principales monedas, buscando de alguna manera eh, desajustes en política fiscal y monetaria, desajustes en un descalce de inflación entre una moneda y otra, entre una economía y otra, y muchas veces, seguramente si lo pensamos en términos de nuestras propias economías, qué tan barato está en términos del comercio
con los principales países de la región. No es algo que nosotros hacemos en el día a día, pero es una operativa muy grande, es uno de los mercados más grandes y más profundos en términos de liquidez, a través del cual se busca mitigar todos esos desajustes macroeconómicos del día a día. Y por otro lado, el mercado mucho más amplio y profundo que tiene que ver con las materias primas, donde por un lado se transan, se operan materias primas físicas, pero desde nuestro lugar de inversores no estamos pensando en comprar petróleo y guardar un barril en el fondo de casa, o comprar el lingote de oro y guardarlo debajo del colchón. No, estamos pensando en los instrumentos financieros que nos dan acceso a la variación de precio de esas materias primas, lo cual resulta en un punto mucho más eficiente que hace tiempo no se podía, ¿sí? Ahora, dejamos esos conceptos y quiero poner un poco en contexto dónde estamos parados hoy en día. ¿Cómo impactan los shocks externos y cuáles han sido los principales problemas extrafinancieros que tuvimos en los últimos años? Y estamos hablando de la pandemia, con el cierre de economías, con los estímulos fiscales, con la liquidez que se secó por completo y con toda la incertidumbre que nos generó como seres humanos, ¿sí? Luego tuvimos también lo que fue la guerra en Ucrania, que sigue y que genera mucho decrecimiento, mucha preocupación y sobre todo hoy en día mucho ruido geopolítico porque se intenta alcanzar una tregua, pero no sin costo. Eso va a tener un costo adicional al que ya hemos tenido en estos últimos 3 años, un costo desde el punto de vista de qué va a tener que ceder cada parte para alcanzar esa tregua. Por otro lado, tuvimos la crisis de la inflación, de la que no sé si salimos por completo, sobre todo porque nosotros, como latinoamericanos, sabemos muy bien que la economía no se ajusta en términos de lo que tiene que ver la inflación, simplemente con un abrir y cerrar de ojos, con un chasquido de dedos, con decir, bueno, ya está, señores, se terminó la inflación. Ojalá fuera tan fácil. Sí, tuvimos un pico de inflación en el año 2021, hemos estado en una evolución decreciente, es decir, en una convergencia hacia el objetivo de largo plazo de los bancos centrales, pero no alcanza. El objetivo de los bancos centrales es que la inflación se mantenga en 2%. Y hay muy pocas economías en el mundo que tengan 2% de inflación. De hecho, Estados Unidos está en torno al 3%. Claro, estuvo 9,1%. Tenemos un avance, un largo camino recorrido en términos positivos, pero estamos ya embarrándonos, estancándonos, si se quiere, en ese punto de la progresión bastante más difícil y más lento que genera mucha incertidumbre. Por eso la volatilidad de tasas que estamos viendo, por eso esa sensación de stand-by que nos ponen los bancos centrales, sobre todo si ponemos además en contexto con lo que pasa a nivel de la política comercial y con el nuevo mandato de Trump. Y por otro lado, como shock externo, tenemos la llegada de la innovación, de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, que ha transformado sectores claves, por supuesto, pero que está empezando a impactar y a transformar procesos productivos. Y acá lo importante, más allá de cómo se han comportado ciertas empresas, ciertas compañías, para mí lo más importante en términos macroeconómicos tiene que ver con el salto de productividad que genera la implementación de la inteligencia artificial, la innovación, nuevos avances tecnológicos en el proceso productivo. Desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de recorte de tiempos de proceso y desde el punto de vista de cambiar procesos, de dejar de hacer ciertos procesos productivos o manufacturas como se estaban haciendo para dar un próximo paso. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cosas muy importantes. Ahora, si yo les preguntara cuál es el mayor evento económico financiero de los últimos 10 años, quizá ustedes lo están pensando, pero no deberíamos tener ningún tipo de dudas. El mayor evento financiero fue el COVID. En tan solo unos pocos días, el Standard & Poor's 500, que es el mayor índice de empresas del mercado norteamericano, cayó más de 30%, 13 días. 13 días. Y ahí están viendo una serie de largo plazo de lo que es el S&P 500. Por supuesto, no es la primera y no será la última de las caídas del S&P 500, pero es un índice adaptable, dinámico, flexible, que va mostrando lo mejor de la economía norteamericana en cada momento del tiempo. Entonces acá, como para que lo tengan en cuenta después cuando ustedes quieran y puedan repasar el material, les pongo simplemente a modo de ejemplo otras caídas históricas muy recordadas, muy marcadas en la memoria,
¿Cuál fue el punto máximo del índice? ¿Cuál fue el punto mínimo? El porcentaje de esa caída, los días de esa caída. Y luego los días en que le llevó al mercado recuperar, salir a flote desde ese piso, debajo del agua, ¿sí? En el caso de la pandemia, tuvimos la más rápida caída del mercado financiero, pero también la más rápida recuperación. Y en realidad, ¿por qué yo digo que es el principal evento extrafinanciero de los últimos 10, 15, 20, 50 años quizás? Por eso, porque es extrafinanciero, por la velocidad, por lo inesperado y porque muchos de los daños colaterales todavía nos acompañan. Y el principal daño es la inflación, es el gasto de los gobiernos, es lo que han hecho los bancos centrales en términos de la política monetaria. Esa famosa frase, el whatever it takes, que nos dijo el presidente de la Reserva Federal. Haremos todo lo que sea necesario para sacar al pueblo norteamericano de esta crisis. Y no fue el único, todos los bancos centrales del mundo lo hicieron. Llevaron tasas a cero, generaron todo tipo de estímulo, incluso entregando cheques a la población para que puedan mantener los niveles de consumo, para que el impacto de esa crisis económica no fuera mucho más profundo del que terminó siendo. Entonces, el whatever it takes va mucho más allá de las herramientas, sino del impacto, del daño colateral que, como les decía, todavía tenemos. Es verdad que ya no estamos en 9,1% de inflación, pero todavía estamos por encima del promedio histórico. Y eso genera impactos desde el punto de vista del sentimiento, porque la expectativa era de que esa inflación se recortara o volviera al objetivo mucho más rápido, que las tasas de interés bajaran a prácticamente cero mucho más rápido. Y todavía tenemos esos desafíos muy pero muy grandes. Entonces, desde toda perspectiva de análisis, vemos una mejora. Desde la inflación hay una mejora, desde la actividad económica hay una mejora, y desde el mercado laboral hay una resiliencia muy fuerte. Los bancos centrales continúan reduciendo liquidez, la tasa de interés, bueno, ya no está en el máximo histórico, y se estima, se proyecta que siga bajando. Lento, paulatinamente, pero todo recorte de tasas debiera ayudar al mercado accionario. A nivel corporativo hemos visto una resiliencia espectacular. Hemos visto ritmo de ganancia, de crecimiento de ventas y ganancias de las empresas muy interesante, pero sobre todo no solo a nivel de las magníficas 7, de las principales empresas del sector tecnológico, no. Hemos tenido momentos en que un sector da soporte a la economía, que otro sector da soporte a las ganancias, que otro sector da soporte al mercado. Pero por otro lado, tenemos el impacto de los shocks externos, que mucho han golpeado, que mucho han impactado el sentimiento del inversor. Y tiene que ver con los riesgos geopolíticos. Como decía, tenemos abierto el frente de Rusia-Ucrania, tenemos abierto el frente de Medio Oriente, Gaza, Israel. Tenemos abierto el frente, si se quiere, entre Taiwán y China, donde hay mucho ruido geopolítico, hay mucho en juego desde ese punto de vista, y por el momento no ha habido ningún avance en términos físicos, pero la retórica es preocupante. Y luego hoy en día estamos con el frente de la guerra comercial de Trump. Y la respuesta internacional es lo que a mí más me preocupa. ¿Cuál va a ser la retórica? Y por otro lado, bueno, los inesperados. No tenemos muy claro cuáles pueden llegar a ser, pero la lista de problemas es grande en el corto plazo. Luego sabemos que, como veíamos en el gráfico del S&P 500, el mediano largo plazo va mitigando todos esos problemas, va borrando de alguna manera esa volatilidad. Entonces la clave está en tener una conducta de inversión, en entender que si el mediano largo plazo es mi objetivo, no tengo que estar tradeando. Tengo que aferrarme de alguna manera a esa convicción, a mantener valuaciones justas, a dar seguimiento a estas proyecciones económicas que mostrábamos, a tener, digamos, cierto sentido común, cierta lógica con lo que va pasando en el contexto y adaptarme. Pero no desde el punto de vista de estar operando y tradeando constantemente. En la lista de problemas, la inflación está a la baja, lo cual en realidad es positivo. La tasa de interés se mantiene alta, pero en caso de que tengamos más recortes, es positivo para el mercado. La actividad económica fue resiliente, no vimos recesión. Entonces nos encaminamos a una potencial desaceleración en la que
Los motores de crecimiento van cambiando entre China, India, Estados Unidos, Europa, y desde esa manera, desde esa lógica, la economía global se sostiene en pie. Por otro lado, el gasto de los gobiernos. Sí, el gasto de los gobiernos es mucho, ha sido mucho, como herramienta para evitarnos una crisis mayor en 2020, en 2022 y demás. China, por otro lado, ha sido una gran economía que desde el inicio de la pandemia no ha logrado recuperarse o traccionar como es de esperar. Y esa es una preocupación que tenemos y a la cual damos seguimiento. Los riesgos geopolíticos son enormes y creo que es de la mayor línea dentro de esta lista de problemas. Y por otro lado, los conflictos internacionales, hoy en día más ligados con lo que tiene que ver con la guerra comercial. Ahí les dejo algo de información, donde el foco de Estados Unidos es Canadá, China, México, Colombia, Brasil, por ejemplo, que no están en esta lista. Me parece que vamos a estar muy conscientes de lo que va pasando y cuál va siendo el ida y vuelta. Cuáles son las herramientas de negociación que tienen estos distintos países para con Estados Unidos, que en primera instancia pone tarifas y luego escucha. Entonces, en ese sentido, esta nueva forma, esta nueva administración, estas nuevas reglas de juego, tienen mucho para cambiar y para traernos a los mercados. ¿Qué tenemos que hacer? Estar al pendiente, saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y acá simplemente, Tato, yo no quiero robarles más tiempo, pero simplemente mostramos lo que eran nuestras perspectivas para el primer trimestre en base a el análisis del contexto macroeconómico, en base a cómo nos sentimos más cómodos con la visibilidad de esa economía y de esos mercados. Pero esto en el mediano largo plazo no debiera cambiar, porque una proyección económica no va simplemente en base a trimestres. El ritmo, la evolución de una economía es una mirada de más largo plazo. Entonces, no habría tantos cambios si miramos esto ahora o si lo miramos esto quizá en un año y medio o dos. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y esto cuándo fue actualizado, Debo? Esto nosotros lo armamos en diciembre del 2024, Ok. sentamos un poco estas bases para lo que es el primer trimestre y ahora ya estamos preparando el del segundo trimestre y en caso de que hubiera cambios, por supuesto, los dejamos saber, damos explicación, pero que hayan cambios en la perspectiva no quiere decir que tenga que haber cambios en el armado del portafolio. Los Totalmente, portafolios no totalmente. tienen por qué cambiarse de manera constante. Recuerden que el objetivo es de mediano a largo plazo. Exacto. Y por ejemplo, la perspectiva ahí con la renta variable en Estados Unidos, que quizás es lo que todos estamos más pendientes, ¿no? Sigue, la mantienen igual para el próximo trimestre, ya estamos terminando, ¿no? El primer trimestre del año. ¿Qué pensás? Y la verdad que nosotros tenemos como de alguna manera, no quiero decir un sesgo, pero una mayor confianza en la economía norteamericana, que si lo plasmamos Claro, simplemente en lo que fue S&P 500 frente a la bolsa china, por ejemplo, bueno, entonces esa recomendación, esa perspectiva estuvo mal. Pero nosotros no lo miramos a 3 meses. Nosotros lo exacto. miramos en un más largo plazo. Si miramos el S&P 3 años para atrás respecto de la bolsa china, lo hicimos bien. Y Está si muy quizás bueno lo lo que... miramos Sí. 3 años para adelante, seguramente siga estando bien. Claro. Está bueno lo que decís, porque claro, el crecimiento que ha tenido China a nivel de mercados, ¿no? De evaluaciones en lo que fue este primer trimestre ha sido muy bueno y justamente hemos visto una caída, ¿no? De lo que es el S&P en este inicio del año y justamente está bueno el entender de la importancia de que estamos siempre mirando en el mediano, las perspectivas en el mediano y en el largo plazo, no a 3 meses, 3 meses, 3 meses. Lo que hace Débora y el equipo de la TAM Consultas es ajustar esas perspectivas en cada momento de acuerdo a cómo viene evolucionando y cómo viene siendo la situación. En el caso de China tenemos para una charla aparte, te imaginarás. Me Nosotros lo encanta tenemos China. más que analizado, pero es un rebote del precio de las acciones que se da sin flujo, sin consistencia. Entonces nos preocupa para aquellos inversores minoristas que dicen, bueno, ahora sí empezó a recuperar la bolsa china. No estoy tan Perfecto. segura. Exacto, es verdad. Y ahí, mirá, justo nos preguntan por alternativos, que está bueno que la pregunta, porque uno quizás siempre lo asume que se entiende de qué se habla, y está bueno que nos comentes a qué Vale. nos referimos cuando hablamos de alternativos. Bien,
podemos de alguna manera simplificarlo entre todo lo que no tiene que ver con renta fija o con renta variable en términos Exacto. lineales, directos. Son estrategias a veces un poco más sofisticadas que tienen el objetivo puro de reducir la volatilidad de una cartera y de descorrelacionar con el comportamiento normal, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a dar el ejemplo del año 2022. En el año 2022 el S&P 500 cayó 18%. Pleno proceso de suba tasa de interés de 0 a 5,5%. La renta fija cayó en promedio 16-17%. En condiciones normales eso es absolutamente inapropiado. No pueden tener el mismo nivel de caída la renta fija y la renta variable. Sin embargo, las estrategias alternativas buscan descorrelacionar y buscan cubrir, proteger los portafolios de ese tipo de comportamientos. Y lo ponemos a nivel general como alternativos, pero hay alternativos de renta fija que se encargan de cubrirse u operar en términos de los movimientos de tasa de interés o en desajuste de monedas. Incluso a nivel de la renta variable hay estrategias que se denominan long short o estrategias que también se denominan market neutral, que en ese caso lo que hacen es, si tienen una lista de compañías que les parece que van a ir bien, compran las acciones de esas compañías. Pero si tienen una lista de compañías que están convencidos que van a ir mal, hacen lo que se denomina short, operan en contra de esas compañías. Y si el precio de esas compañías cae, esa estrategia va a subir de precio. Entonces, de alguna manera, están teniendo una asimetría en mercados inciertos a la baja y al alza, logrando proteger el resto de la porción de la cartera que seguramente va a caer cuando la renta variable caiga. Pero a veces tiene que ver con bienes inmuebles, con infraestructura, con activos privados y de todo. Cada vez se ocupa un espacio más grande, inclusive Exacto. ¿no? en las carteras por justamente esto, por lo que es la deuda privada, porque lo que es también el real estate, ¿no? Que también está incorporado dentro de ese tipo de activos. Nosotros, por ejemplo, acá en Dominion lo tenemos a veces diferenciado lo que son diversificados y alternativos. Entonces ahí tratamos en alternativos de meter deuda privada y todo lo que es real estate, y en diversificados un poco lo que son estas uncorrelated, ¿no? Claro. Entonces también nos ayuda a diferenciar un poquito entre ellos. Debo, la verdad que ha sido espectacular esta clase que nos has dado. No sé si te queda alguna más. Ah, perdón. No, simplemente hay algunas moralejas o Dale. frases finales para que ustedes lo tengan muy presente. No las voy a leer ni repetir. Es simplemente hay que cuestionarse muchas cosas. Hay que tener en cuenta de que no todo es tan lineal, tan claro a veces, y que la importancia, desde mi perspectiva, y es algo que cambiamos el año pasado, está en intentar leer la expectativa para que luego el mercado ajuste con el dato real. Entonces el sentimiento tiene mucho más que ver con lo que pasa a nivel de los flujos de los mercados financieros de lo que imaginábamos tiempo atrás. Y hay que cuestionarse mucho de lo que leemos. Esa es una moraleja importante para el Sí, final. sí, porque además, como siempre conversamos con todos ustedes, las noticias que salen permanentemente en el mercado, siempre hay una lectura y otra lectura, o la noticia es vista desde una posición o desde otra posición. También muchas veces el que emite la noticia, que a veces es un poco el tema de la perversión, ¿no? El que emite quizás tenga algún interés sobre eso, entonces también hay que saber mirar, y por eso la importancia de esto que comentabas al principio del Fondo Monetario Internacional emitiendo sus conceptos, que uno puede decir, bueno, el Fondo Monetario también tiene, por supuesto, todo, hay subjetividad en todo, ¿no? Pero también lo vamos a tener quizás nosotros, la TAM, a la hora de emitir un informe. Lo bueno que la TAM no tiene por ejemplo, la TAM Consultas, Débora, Vero y equipo, no tienen ningún interés en sobre una cosa u otra, sino que justamente lo que tratan es de ver todo el big picture y cómo hacer una buena estrategia, un buen análisis en base a todo lo que está sucediendo, sin dejarse llevar, ya sea porque tiene un fondo atrás o porque hay una compañía participando, lo que sea, sino totalmente independiente, y ese es el valor realmente que nos agrega, y por eso también el interés nuestro de que sean ellos los que nos den este tipo de capacitaciones.
Debo, ha sido súper completo esta grabación, la verdad me la voy a guardar y la vamos a utilizar. Es más, la voy a empezar a exigir para todos los que son parte de Dominion internamente, porque realmente me encantó cómo enfocaste todo lo que fue el concepto de cómo entender el mercado, la importancia de cada uno de los indicadores, cuando hablaste del PBI, del desempleo, de la tasa de interés. La balanza comercial, que hoy en día también es un furor el tema de la balanza comercial, de la balanza no, de todo el tema comercial, trade war, con todo lo que es el Trump 2.0. Luego, los distintos organismos, y ahí ese concepto también de ver los análisis del FMI, la importancia de las perspectivas, que en definitiva son siempre lo que guían al mercado, lo que guían al mercado en el impacto en el corto plazo, lo que son los ciclos expansivos, recesivos, los distintos mercados, el de renta fija, renta variable, los mercados de monedas. No te quise ahí meter el tema de cripto porque quizás hubiésemos discutido más o menos. Es otro mercado aparte. Es otro mercado aparte, además no es un mercado de monedas, entonces, ¿dónde lo podríamos identificar? Bueno, los commodities, los distintos shocks, y eso sí estuvo muy bueno, o sea, y ahí sí como que vos haces ese análisis de salir de las noticias y decir, bueno, esto fue un shock, esto fue un shock, y los distintos impactos que ha tenido, y cómo el COVID ha sido de los shocks externos más importantes de la historia reciente, ¿no? Y bueno, y después la importancia de las perspectivas en los análisis, hacia dónde va, y los distintos instrumentos, sobre cada uno de los distintos instrumentos, las distintas perspectivas que hoy en día, por ejemplo, tiene el equipo de la TAM Consultas, para después terminar con este slide que estamos viendo acá. Así que ha sido súper interesante. Perdón que nos extendimos hoy un poco. El próximo lunes ya vamos a estar más acotados de tiempo. La introducción quizás se nos escapó un poco de más. Pero bueno, te volvemos a ver entonces en la última bolilla, ¿correcto, Debo? Creo que sí, seguramente sí. Y prepárense para la próxima a tomar apuntes, porque hoy, como ya les dije al principio, y creo que no mentí, la idea era ordenar conceptos y empezar a sacarnos el miedo. Para la próxima van a tener que tomar apuntes. Empieza Exacto. la clase teórica en sí misma. Uf. Bueno, excelente, Debo. Millón de gracias por tu tiempo y millón de gracias a todos. Perdón que nos extendimos un poco y nos vemos entonces el lunes que viene. Buena semana para todos. Buena semana, gracias. Chau a todos, saludos.